Muy buenas, arrancamos hoy un nuevo blog en el canal que es Probando Restaurantes, en el que comenzamos con Wings Chicken Factory, en el que hice una colaboración hace un par de semanas y aproveché para grabar unos clips extra para crear este vídeo. Nada más entrar, vemos que el local está como muy decorado al estilo hamburguesería americana, pero vamos a lo importante, la comida. ¿Cómo está la comida? Empezamos con uno de los entrantes favoritos de mucha gente, que son los nachos. Con un precio de 8,50 tenemos una buena cantidad de crujientes totopos mexicanos, con mucho queso fundido, pico de gallo y guacamole. Simplemente estaban buenísimos. Buena cantidad, buena calidad, muy ricos. Y a quien le gusten los nachos, le gustarán. Luego continuamos con unas wings búfalo por 9,50, que en su rebozado llevan salsa picante con base de cayena y mantequilla, suavizada con blue cheese crujiente y cebollino. Es decir, que a mí las alitas me encantan, ¿vale? Ya de base. Pero en cuanto al sabor del rebozado, me recordaba muchísimo a los ganchitos naranjas. Muy buenas, ¿vale? Aunque me recordasen a los ganchitos, pero ya os digo que a mí las alitas me encantan de cualquier forma. Y ya vienen las hamburguesas, las burgers. Las magníficas hamburguesas. Me encantan las hamburguesas también, o sea, vale, sí, me encanta comer. Para mí me pusieron la Luca Texas Barbecue, que lleva jugoso pollo XL rebozado, lechuga batavia, queso cheddar, bacon ahumado, aros de cebolla y salsa smoked barbecue. A ver, partiendo de la base que me encantan las hamburguesas, como ya os he dicho, con 1000 ingredientes, no os podéis imaginar lo que me la gocé, ¿vale? Estaba muy buena, muy consistente, ya que lleva un gran trozo de pollo como de 2 dedos de tamaño, pero sí que es cierto que el sabor de salsa barbacoa estaba demasiado presente. Muy buena, pero a mí me supo mucho a salsa barbacoa, porque es un sabor muy fuerte y pues yo lo noté bastante. Luego pasamos a la hamburguesa que le pusieron a Salva, la Boom Boom Cheese, que bueno, ya por el nombre os podéis imaginar qué es lo que lleva. Y efectivamente, lleva queso. Lleva jugoso pollo XL rebozado, pepinillos, queso mozzarella, cheddar, abarti y gouda rebozado. Bacon bits y salsa Johnny Bourbon. Bueno, esta hamburguesa no solo me comí el primer bocado para probarla, sino que Salva no pudo con ella y aproveché para comerme un buen trozo más. Una vez más os digo, me encanta comer. Estaba muy buena y a mí me súper encanta el queso. Entonces el contraste que hace la salsa bourbon con el quesito, o sea, lo hacía espectacular. A ver, claramente esto es subjetivo, porque Salva no la vio tan especial, pero yo, como os he dicho, me encanta el queso, ¿vale? Y nada, ya pasamos al postre. Madre mía, qué bueno estaba el postre. Esto sí que estaba para chupar el plato. La cheesecake con tierra de lotus, una pasada. La cheesecake está hecha al horno y está tierna por dentro y esponjosa por fuera. Rondaba los 5 euros el precio, no me acuerdo realmente. Y bueno, a mí es que me encanta este tipo de cheesecake. Una vez más, os digo que esto es subjetiva, la opinión, ¿vale? Llevaba mucho tiempo sin probar la cheesecake de este tipo y la verdad es que me encantó. O sea, es que me encanta este tipo de cheesecake. Y bueno, aquí dejamos el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, comparte con tus amigos si te apetece ir a probarlo con ellos y coméntame si has ido, qué impresión te ha dado y si te ha gustado este tipo de contenido en mi canal. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!